Hola, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a conversar sobre las clases virtuales, sobre lo que ha ocurrido, las decisiones en el Ejecutivo por el APEC en esta semana, ¿no? La afectación a los niños, el retraso del aprendizaje, cuál es el porcentaje de conectividad en Lima y en provincias. Bueno, vamos a ver otros problemas que también tiene la educación hoy en día en nuestro país, con Sandro Marcone, columnista de Perú 21. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias, Mayra, por la invitación y por el interés en el tema que creo que es fundamental en este momento, no solo por la coyuntura, sino por elementos de estructura en realidad, cosas que tendríamos que empezar a ver suceder y no están sucediendo. Claro, y una de las decisiones que se le ha criticado mucho al ministro de Educación, Morgan Quero, es mandar a los niños, a los estudiantes, a la virtualidad de nuevo, ¿no? Cuando se puede hacer el desarrollo de clases presenciales con total normalidad y esto no ha sido tomado en cuenta. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, yo particularmente creo que tenemos que ver que hay dos temas aquí, no es digamos, y se mezclan, entonces a veces podemos perder la perspectiva. Creo que el primer gran tema tiene que ver con cómo, por qué, cuándo se cancelan las clases, ¿no? Es decir, pueden haber situaciones de emergencia que ameriten el cierre de instituciones. Situaciones de emergencia deberían estar muy bien tipificadas, esas situaciones de emergencia deberían tener protocolos, el cierre o no finalmente de las instituciones educativas no es algo que se deba definir por norma, taxativamente, de arriba abajo, sino es algo que debería suceder en la comunidad educativa, que son justamente las instituciones educativas, en contacto, en conversación con los padres de familia, ¿no? No son decisiones que puedan ser tomadas de esta manera, ¿no? En masa, ¿no? Es parte de la autonomía de gestión de una institución educativa, ¿no? Si tiene o no tiene las condiciones necesarias. Sobre todo porque no pareciera que estemos en una situación de emergencia, ¿no? En todo caso, no tendría por qué haber tenido tratamiento de emergencia. Este mandato, digamos, a muy última hora de cerrar instituciones educativas en Lima y Huaral, decía el decreto supremo, eso ha sido con muy poca anticipación, ¿no? Y APEC sabíamos que teníamos APEC hace muchísimo tiempo, ¿no? No es algo que ha pasado de emergencia. Entonces yo creo que ese es un primer tema. El segundo tema, derivado de este, es si es que la educación remota o virtual, como queramos decirla, porque al final esa distinción podría ser poco relevante ahorita, ¿no? Este plan de hacer una educación alternativa en el caso de cerrar las escuelas tiene que ser algo más pensado, tiene que ser una respuesta sistémica, estructurada, con protocolos, en donde se ha hecho ensayos, en donde las instituciones educativas saben qué deben hacer con anticipación, las familias tienen claro también qué deben hacer con anticipación. Entonces, eso no existe. Entonces, es bien extraño, es bien complicado que habiendo pasado ya 4 años, en realidad, ante una supuesta emergencia, la respuesta es la misma, ¿no? La videoconferencia, ¿no? Que fue la respuesta que nos agarró a todos por sorpresa en el 2020. Ya han Claro, pasado 4 años y la respuesta no ha cambiado. no hemos aprendido entonces de lo que es una emergencia. Y lo digo porque en realidad las clases virtuales en algunos colegios, sobre todo en los públicos, no se dan completas. Yo tengo una pequeña de 5 años, por ejemplo, que está en educación inicial. Ella se conecta normalmente a las 9:20 de la mañana, pero su horario presencialmente empieza a las 8 y termina a las 12:30. Entonces, aquí la virtualidad está durando solamente 2 horas. ¿Hay una afectación en el aprendizaje de los niños por esa decisión? Absolutamente, ¿no? Ya sabemos con los resultados de las pruebas oficiales del ministerio y por investigaciones, más de una investigación privada, que este asunto de la videoconferencia, ¿no? Porque fue básicamente lo que se hizo durante el 2020, ¿no? El recurso de videoconferencia. Entonces, nosotros en este momento estamos asumiendo como un sinónimo, ¿no? Hablamos de las clases virtuales o de la educación virtual y la estamos haciendo como un sinónimo de videoconferencia, ¿no? Que es una herramienta, una estrategia síncrona, ¿no? Nosotros en este momento estamos usando la misma estrategia tecnológica
que se les está pidiendo a los docentes y sus estudiantes usar, ¿no? Que es una videoconferencia, pero no uno a uno, sino uno a muchos. Y ya sabemos que eso no funcionó, que hubo un problema con los aprendizajes. Tuvo una razón de ser en el contexto de la pandemia y cumplió un rol, pero 4 años después no podemos seguir con el mismo plan. Entonces, la videoconferencia es claramente un problema para los aprendizajes y a estas alturas, cuando hablamos de educación virtual, sobre todo cuando el Ministerio de Educación hable de educación virtual, tiene que ser algo mucho más elaborado, algo más completo, más sistémico, en donde no solo hay videoconferencia, sino que también hay un plan para aquellos que, como tú bien indicas, no tienen la posibilidad de estar conectados. Esto que estamos haciendo nosotros en este momento implica tener herramientas y tener un acceso a Internet que en el mejor de los casos el 40% de los estudiantes en Lima y mucho menos, ¿no?, en el Perú tienen. Entonces no podemos apostar a la videoconferencia como una estrategia de reemplazo en caso de emergencia a las sesiones presenciales físicas, ¿no? Entonces ese es el gran tema de fondo, particularmente pienso, ¿no?, que es no hay una respuesta que se ha venido preparando, que sea sistémica, que recoja lo aprendido en el 2020 y que nos podría tener con algún nivel de tranquilidad si hubiera un caso justificado, ¿no?, para detener o cancelar las sesiones presenciales físicas, ¿no? No tenemos eso, nos están mandando a lo mismo, prácticamente a lo mismo que había en el 2020. Y hoy en día tenemos porcentajes de conectividad en Lima, ¿sabemos cuántos hogares pueden tener acceso a Internet y a un aparato electrónico donde pueda seguir las clases? Hay poca, hay poca estadística desde la mirada educativa. ¿A qué me refiero? Nosotros sabemos por información del INEI o del ENAJO, de la Encuesta Nacional de Hogares, que en Lima el más del 60% de la población tiene acceso a Internet. Pero eso quiere decir que en una casa podría haber un teléfono con acceso a Internet. ¿Y qué pasa si en esa casa hay 6 personas y de esas 4 tienen que estudiar, ¿no? Entonces, la estadística puede ser engañosa. Lo mismo la estadística del ministerio. La estadística del ministerio también habla de más o menos el 40% de las escuelas secundarias con acceso a Internet y menos del 25% de las escuelas primarias con acceso a Internet. Pero nuevamente, ese es el acceso a Internet en las escuelas, que tampoco sabemos si es un acceso a Internet de calidad, si están accediendo todos los estudiantes o solo algunos en algún horario. Entonces, es difícil ahorita saber exactamente qué disponibilidad de acceso a Internet existe para fines educativos. Y también es importante decirlo, que el sistema de emergencia, el sistema de educación digital e interactiva, no necesariamente depende del Internet. O sea, podría haber estrategias complementarias con cuadernos de trabajo, ¿no?, con visitas de tutores itinerantes. El ministerio tiene experiencia. Durante años llevó un piloto de educación secundaria a distancia, por ejemplo, ¿no? Eran 100 instituciones educativas, esto era con zonas rurales muy alejadas. Entonces, no tenemos una propuesta sistémica, estructural sobre esto, que podrían combinar, sobre todo en zonas donde no hay acceso a Internet. Entonces el plan debería ser distinto. Por eso te decía al principio, la implementación en una situación de emergencia, yo creo que no estábamos en una situación de emergencia, o sea, no tendríamos que haber cerrado las escuelas como se ha hecho. Pero si tuviéramos que cerrar las escuelas, la implementación de un sistema educativo alternativo tendría que ser tomado en cuenta alrededor de los contextos de cada institución educativa, ¿no? Claro. Esto de tomar una decisión por decreto supremo que afecta a todo tipo de institución educativa, con distintos contextos, con distintas realidades, es pues un tipo de política pública de hace 30, 40 años, ¿no? Claro. ¿Y qué otros problemas también vemos en el camino que acarrea ese tema, que es la virtualidad y la poca previsión del Ejecutivo de asegurar que todos los niños en Lima puedan tener clases? Es una fantasía y es sintomático que el propio Ministerio de Educación crea que es factible que un jueves le digas no sé, a casi 3 millones de estudiantes se van a lo virtual, ¿no?, y que el lunes eso esté funcionando.
¿no? Sin protocolos, sin ensayos, sin materiales ya distribuidos, ¿no? Eso no es verdad, pues y lo que están haciendo ahora, ¿no? De alguna manera, con cierta estadística, diciendo qué porcentaje de escuelas ha estado en educación virtual, están parchando algo que en realidad empezó muy mal, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, señor Marcone, por estar con nosotros aquí analizando este tema que ha causado mucha extrañeza y mucha crítica también al ministro de Educación por sus respuestas, sobre todo insólitas, además, por no decir otra palabra. Muchísimas gracias. A ti por el interés, como dije al principio, muchísimas gracias también por la oportunidad de conversar. Bien. Era entonces Sandro Marcone, columnista de Perú 21, especialista en temas de educación, sabe de lo que estamos hablando y por qué el interés, porque no todos los niños tienen acceso a un celular o una tablet en Lima. Hay asentamientos humanos donde cuesta, además de no tener agua y luz, no tienen acceso a internet. Entonces, ¿cómo se ha manejado el tema desde el Ejecutivo? ¿Por qué el ministro de Educación no tomó las previsiones suficientes para que los niños puedan tener esa conectividad y no pierdan clases? Bueno, son algunas de las respuestas que hemos obtenido del especialista y nosotros vamos a regresar más adelante con más educación.